Bueno, voy a quitar la cámara porque puede aparecer mi hijita a veces en el video. Bueno, entonces ahora en este tercer video que grabamos con la explicación, como les decía, de la práctica, vamos a explicar las consignas, ¿sí? De los ejercicios en primer lugar y después algunos de ejemplo, ¿bien? Entonces tenemos para la actividad 8, la consigna dice, marcar con una cruz a qué conjuntos de números pertenecen los siguientes. ¿Vamos? Entonces, supongamos como ejemplo, el número -5. ¿A qué conjunto numérico pertenece? La profe recién les explicó los conjuntos numéricos y ustedes saben que tenemos el conjunto de los números naturales. En breve, nosotros tenemos el conjunto de los números naturales, el 0, y después tenemos los enteros negativos. Todos estos, los enteros negativos con el 0 y los naturales eran los positivos, hacen el conjunto de los enteros, que lo representamos con una letra Z, ¿sí? Los enteros, si nosotros realizamos el cociente entre ellos, tenemos a los fraccionarios, ¿sí? Los fraccionarios son las fracciones. Y esto, los enteros más los fraccionarios, hacen el conjunto de los racionales, ¿sí? Bueno, el conjunto de los números racionales con los irracionales. En los irracionales estaban aquellos que no se pueden expresar como fracción, ¿sí? Los racionales son los que podemos expresar como fracción A sobre B, donde A y B pertenecen a los enteros, ¿sí? En los fraccionarios, ¿sí? Tenemos fracciones de la unidad nada más. Esto donde A y B pertenecen, si A y B pertenecen a los enteros, el cociente es un número racional. Los numeritos que no se pueden escribir como un cociente de A y B eran los irracionales, por ejemplo, pi, raíz cuadrada de 2, de 3, ¿sí? Que no lo podemos expresar como una fracción. El conjunto de los racionales y los irracionales hacen el conjunto de los números reales. ¿Bien? Después vamos a conocer los imaginarios y el conjunto de los reales con los imaginarios van a ser el conjunto de los complejos. Por el momento acá estamos trabajando, ¿sí? Con los naturales. El 0, los enteros negativos, hacen el conjunto de los enteros más los fraccionarios, el conjunto de los racionales con los irracionales, al conjunto de los reales. Entonces, por ejemplo, un numerito que es entero va a pertenecer al conjunto también de los, pues si es un entero positivo, entonces el conjunto de los naturales, de los enteros. Por estar dentro del conjunto de los racionales, también va a pertenecer al conjunto de los racionales y de los reales. Entonces, a modo de ejemplo, tomemos, supónganse, el numerito -5. ¿Bien? Entonces, ¿a qué conjunto numérico? A ver si ustedes me pueden responder. Pueden activar el micrófono y decir, ¿a qué conjunto numérico pertenece el -5? ¿Es un número natural el -5? No escucho. Sí, profe. No, dice el Valentín. Irracional, dice Adrián. Bueno, el -5 es un número entero. Sí, es entero. Porque no está particionado, ¿sí? Y es negativo. Fíjense que dice -5. Es un entero negativo. Por lo tanto, pertenece al conjunto de los números enteros. ¿Sí? Acuérdense, los enteros reúnen a los enteros negativos al 0. ¿Quiénes son los enteros negativos? El -1, el -2,
el menos 3, ¿sí? Y así hasta el infinito, el menos 4. Pero entero, sin coma, o sea, por ejemplo, el menos 2,3, no. Menos 2,7, no. Menos 3,8, no. Los enteros. El menos 5 es un entero negativo, por lo tanto está dentro del conjunto de los números enteros. Bien. Si está dentro del conjunto de los números enteros, fíjense, el conjunto de los números enteros está dentro del conjunto de los racionales, por lo tanto el menos 5 es un número entero, es un número racional y es un número real. Eso nosotros lo podemos marcar, lo vamos a marcar en el cuadrito de la siguiente manera. Voy a hacer un captura de pantalla de la actividad 8. Bien, si lo pegamos, vamos a mover aquí, vamos a seleccionar solo el pedacito que nos interesa, vamos a cortar, vamos a pegar, bien, para poder explicar. Entonces, ahora sí, dice la consigna que marquemos con una cruz a qué conjunto numérico pertenecen los números. Entonces, el menos 5 dijimos, ¿es natural? No, porque los naturales son los enteros positivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son los números naturales? Los que sirven para contar o para ordenar. Entonces sería el 1, el 2, los enteros positivos, el 3, el 4, ¿sí? Y así hasta el infinito. Bien. Entonces, el menos 5, ¿es un número natural? No. ¿Es un entero? Sí. Pero todos los enteros pertenecen al conjunto de los racionales, por lo tanto, también es un número racional. ¿Sí? ¿Es un número irracional? No, porque fíjense, al menos 5 nosotros lo podemos escribir como una fracción. ¿Sí? Lo podemos escribir como un cociente de dos números enteros. Por ejemplo, podríamos escribirlo como 5 sobre menos 1, o lo podríamos escribir como menos 5 sobre 1. ¿Sí? Entonces, como existe una fracción donde el numerador y el denominador son números enteros, es un número racional, ¿sí? Es decir, pertenece a Q. Fíjense que los que son racionales no son irracionales y los que son irracionales no son racionales, ¿bien? Por lo tanto, pertenece a Q y no pertenece al conjunto de los irracionales. Pero tanto los racionales como los irracionales pertenecen a los reales. Entonces, esas son las tres marquitas que le corresponderían al numerito menos 5. ¿Sí? Otro ejemplo, fíjense, a ver, el raíz cuadrada de 10. Bien. Fíjense que el raíz cuadrada de 10 no pertenece, no se puede escribir como fracción. Si ustedes se ponen a buscar dos numeritos, A y B, tal que cuando los divida le dé la raíz cuadrada de 10, raíz cuadrada de 10 tiene infinitas cifras decimales. ¿Bien? Entonces, como no existen numeritos enteros A y B, como no existen A y B enteros, ¿sí? Es decir, que sean enteros positivos o negativos, decimos que raíz cuadrada de 10 es un numerito irracional, ¿sí? Como es irracional, entonces fíjense, no pertenece a los naturales, ¿sí? Fíjense que el 0 no es un número natural, ¿sí? El 0 no está dentro del conjunto de la natural. Entonces, raíz cuadrada de 10 no es natural,
no es entero, no es fraccionario, no es racional, es irracional. ¿Sí? No lo podemos escribir como un cociente de dos enteros. Entonces vamos a hacer la marquita en los irracionales. Y ¿pertenece el conjunto de los números reales? Sí, porque tanto los racionales como los irracionales pertenecen a los reales. Esas serían las únicas dos marquitas que corresponden para raíz cuadrada de 10. Les hago una pregunta, el cero, ¿sí? El cero, vamos a dar otro ejemplo. ¿Es un número natural? Sí, natural, profe. Sí, sí, es natural. No, no es un número natural. Los números naturales, fíjense, hay algunos que dicen que sí y otros dicen que no. Milagros dice es Ah, es entero. entero, es verdad. Tiene razón, Milagros es un número entero. Bien, y a ver, ¿por qué será que el cero no es un número natural? Porque habíamos dicho que los naturales son los que sirven para contar o para ordenar. Fíjense, cuando nosotros decimos para ordenar, primer puesto, segundo puesto, no empezamos, no decimos puesto cero. ¿Se dan cuenta? Entonces, y cuando contamos, siempre empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, a partir del 1, ¿sí? El 0, salvo si ustedes vieran que está escrito en algún lado, así, los naturales, y aparece un 0 en el subíndice, entonces ese sí va a ser el conjunto de los naturales y eso indica que se le agrega el 0. Va a aparecer 0, 1, 2, 3, ¿sí? Pero para agregar el 0 tiene que aparecer en el subíndice. Cuando aparecen los naturales solo, el 0 no pertenece al conjunto de los números naturales. Pero si está dentro del conjunto de los enteros, como decía Milagro, entonces le hacemos una crucecita en la tabla al conjunto de los números enteros. ¿A qué otro conjunto pertenece? Fíjense, a los racionales. Vamos a poder escribirlo como un cociente, ¿sí? De dos enteros. A los irracionales, no, porque fíjense, el 0 yo siempre lo voy a poder escribir como una fracción. Voy a poder poner arriba el 0 y abajo cualquier número. 0 sobre 5 me da 0. 0 sobre menos 2 me da 0. Fíjense, es un cociente de dos enteros, por lo tanto es racional. Y como los racionales y los irracionales están dentro de los reales, también es un numerito real. Fíjense que todos son reales, o sea que la columna de los números reales les va a quedar todo marcado con una cruz. El desafío después está en reconocer a qué cuadritos sí pertenecen y a cuáles no, los números que aparecen. Eso es para la actividad 8. ¿Alguna preguntita? Perfecto. Bueno. Además de la actividad 8 teníamos seleccionado. Vamos a la 9. Vamos a aplicar la consigna. Dice, determinar cuáles de los números no pertenecen a la clasificación dada. Los que no pertenecen, ¿sí? Bueno. Entonces, hay que decir, de la lista de números que están ahí, vamos a hacer uno de ejemplos, ¿sí? Tomemos los enteros, ¿sí? Conjunto de los números enteros. Tengo que decir cuáles números no pertenecen. ¿Bien? Entonces, tomemos el conjunto de los enteros. El menos 3, ¿es entero? Sí, profe. Sí, sí, El 4, también, el 0, también. el También. 100. No, No. No, ¿alguien sabe qué es lo que es E? el... no, neperiano es. Claro, muy bien, él es el número neperiano, es un número irracional, lo van a encontrar con la calculadora, en la calculadora científica, en cuanto ustedes vean que les aparece E,
Pueden poner Shift E igual. En mi caso tengo que poner alfa porque me aparece con rojo. Y es el numerito 2,71, 82, 81, 82. Tiene infinitas cifras decimales donde ninguna se repite. Es así. Ninguna se repite y son infinitas, ¿sí? 71, 82, 81, 82, 8, bueno, y así continúan hasta el infinito. Bien, por lo tanto el E no es un número entero. Ese es el que tenemos que seleccionar. Menos 13. ¿Es un número entero? Sí. ¿Un tercio es un número entero? No. No, No. exactamente. No. Perfecto. ¿Raíz cuadrada de 5? Tampoco. No. Bien, no lo vamos a poder expresar como un cociente. Perdón, no es entero. Tiene infinitas cifras decimales y ración. ¿El menos 1? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, eso sería como ejemplo, si tomamos, nosotros hicimos nada más que este reglocito. A ustedes les queda completar los otros. Actividad 10. A ver qué tenemos. Bueno, hay que ordenar de mayor a menor los siguientes números reales. Bien. Yo les recomiendo ver los videitos que dicen que explican cómo pasar, para los alumnos cómo pasar un número en decimal, sea función. Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Ordenar, ¿sí? Si nosotros tomamos una recta y sobre esa recta a cualquier puntito le asignamos el 0 y tomamos una unidad de medida, ¿sí? Entonces vamos a poder marcar hacia la derecha el 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Los números en la recta real están ordenados. Entonces, una forma de identificar, acá me pide, fíjense, tengan cuidado que dice de mayor a menor, ¿bien? En la recta real los números están ordenados de menor a mayor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a la izquierda del 0 y la distancia que hay entre el 0 y el 1 es la misma que hay entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, ¿sí? En este caso a mí se me dificulta, fíjense, hacerlos de la misma longitud, pero ustedes que usan las hojas cuadriculadas o tienen una regla, tienen que tener sí o sí la distancia entre el 0 y el 1 igual a la distancia entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, entre el 3 y el 4 y así, ¿bien? La distancia entre el 0 y el menos 1 es la misma que la distancia entre el 0 y el 1. La distancia entre el menos 1 y el menos 2 es la misma que entre el 0 y el 1. ¿Sí? Es decir, que la unidad de medida que establezcamos, ¿sí? La primera distancia que establezcamos entre el 0 y el 1 es la que tenemos que respetar después para todas las demás. A ver, voy a silenciar el micrófono, si puede ser de Aldana. ¿Listo? Cuando ustedes quieran hablar, lo activan. Mientras no quieran hablar, no lo activan, porque se hace ruido. Bueno, menos 4. Bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ubicar en la recta real un número fraccionario, ¿qué tenemos que saber? ¿Sí? Fíjense que un número fraccionario siempre va a tener un numerador y un denominador. ¿Sí? El denominador, si no sé si recuerdan, me indicaba en cuántas partes iguales se divide a la unidad. Y el numerador, este era el denominador. Vamos a poner con letra más chiquita.
Y el numerador, que es el que estaba arriba, me decía cuántas de esas partes tomaba. ¿Cuántas de esas partes iguales en que yo dividí la unidad bien? Para los que no recuerdan los nombres, teníamos numerador, el de arriba, y denominador, el de abajo. Esto es muy importante, ¿bien? Entonces, supongamos, si yo quiero ubicar el número, vamos a poner otro ejemplo acá. Pongamos, a ver, bueno, por ejemplo, el 1,76 es un número decimal, ¿cierto? Pero yo lo puedo pasar a fracción. Si yo quito la coma, ya sé, el 1,76 lo puedo, como es un decimal exacto, ¿sí? Acuérdense de los decimales, teníamos tres tipos, ¿no? Tenemos los decimales exactos y después teníamos los periódicos, ¿sí? Los exactos son los que tienen, por ejemplo, dos cifras, que ninguna se repite, o tres, o después de la coma, ninguna se repite, ¿sí? Y después teníamos los decimales periódicos, que después de la coma se repite infinitamente algunas cifras, ¿sí? Y de los periódicos teníamos dos tipos, el periódico puro y el periódico mixto, ¿bien? Entonces, para pasar a fracción, ustedes tienen unos videitos ahí en el aula virtual, donde indica cómo pasar a fracción cada tipo de decimal. ¿Sí? Eso yo les recomiendo que lo vean. En este caso, ¿cómo vamos a pasar a decimal? Un decimal, este es exacto, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a pasar? Bueno, se escribe en el numerador, el número sin la coma, y se divide por un 1 y tantos ceros como dígito tenga después de la coma. Como después de la coma tenemos dos dígitos, lo vamos a dividir entre 100, ¿bien? Si escribimos con la calculadora científica 176 sobre 100, apretamos el igual, la calculadora lo simplifica, fíjense, y esto me da 44 sobre 25. Bien. Supongamos que yo quisiera ubicar ese numerito fraccionario en la recta real. El denominador me dice que a la unidad ¿quién es? La distancia que hay entre el 0 y 1. ¿Sí? Es decir, a esta, o esa es la unidad. A la unidad la tengo que dividir en cuánto, en 25 partes iguales. Trabajo bastante complicado si tomamos una unidad pequeña. Y de esas 25 partes iguales vamos a tener que tomar 44. ¿Sí? Entonces, fíjense, si tomamos 44 unidades y acá hubiera 25 partecitas iguales, no nos alcanza. Entonces, a la unidad siguiente la volvemos a dividir en 25 partes iguales, van a ser muy chiquititas, y tenemos que tomar 44. Fíjense, 25 más 25 nos va a dar 50, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es decir, tendría entre el 0 y 1, 25 partes iguales. Entre el 1 y el 2, 25 partes iguales. O sea que en dos unidades nosotros tenemos 50 partes iguales, ¿no? Nosotros tenemos que tomar solamente 44. Entonces sería 25 más esas 44 partes iguales, estaría más o menos, lo estoy haciendo a ojo, por acá. La fracción 44/25 que representa al numerito decimal exacto, que es el 1,76. Algunos eso lo hacen a ojo. Yo les estoy enseñando cómo
encontrar el punto que le corresponde a una fracción en la recta de los números reales. ¿Sí? Acá a cada punto le corresponde un numerito real. Tomen como ejemplo más sencillo el menos 3/4. Otro ejemplo, ¿no? Yo quiero ubicar el menos 3/4, tengo que dividir a la unidad negativa, ¿sí? Porque es negativa. A la unidad negativa en 4 partes iguales. Bueno, primero lo divido a la mitad y luego la mitad de la mitad me van a quedar 4 partes iguales. Y tengo que tomar 3 de esas partes iguales. Entonces tengo menos 1/4, menos 2/4. Acá va a estar el menos 3/4. ¿Sí? Ese es el punto que le corresponde al numerito fraccionario, el menos 3/4. Si lo queremos saber en el número decimal que le corresponde, dividimos menos 3 entre 4. Hacemos con la calculadora menos 3 dividido 4 y nos va a dar, fíjense, menos 0,75. ¿Bien? Entonces, una vez que ustedes ubiquen sobre la recta real todos estos numeritos, ¿sí? ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué otro numerito tenemos? El menos 2, no, perdón, el menos 6, tenemos el 2, ¿sí? Una vez que todos esos numeritos estén ubicados sobre la recta real, van a quedar ordenados, porque en la recta real los números están ordenados de menor a mayor, ¿sí? Luego, para ustedes escribir la respuesta, fíjense, tengan en cuenta que la consigna dice de mayor a menor, ¿sí? ¿Alguna preguntita con eso? Bueno, ¿qué otra actividad? A ver, el 12. Decía, establecer relaciones de igualdad o de desigualdad entre los números indicados. Bien. Ustedes tienen que decir si lo que está a la izquierda es igual o no a lo que está a la derecha. Si no es igual, puede ser desigual, es decir, puede ser menor o mayor, ¿sí? Entonces, tomemos como ejemplo acá el D, ¿sí? Donde aparece un número mixto, ¿sí? Fíjense, el número mixto está formado por una parte entera, que en este caso es el 3, y una fracción, que es el 9/2. Ese numerito mixto a ver, ese numerito mixto, si yo lo quiero representar, ¿sí? Este es un número mixto. Si yo lo quiero representar en la recta real, ¿cómo hago? Digo, son 3 partes enteras más 9/2 de la unidad siguiente, ¿sí? Entonces, si yo digo, son 3 partes enteras, ¿qué va a ser? 1, 2, 3 partes enteras, y a la unidad que sigue la tengo que dividir en 2 partes iguales y tomar 9. También la calculadora nos permite representar eso, la calculadora científica. Arriba del símbolo de fracción, si ustedes aprietan Shift, van a ver que aparece la representación de número mixto. Entonces lo pueden representar con el número mixto 3 y después ponen 9/2. Apretando el igual, dice que es igual a 15/2. ¿Sí? Nos da el numerito en fracción. Y 15 dividido 2 es 7,5. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Fíjense, 3 partes enteras que las marqué con verde. Y ahora tengo que marcar 9/2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a la unidad siguiente la divido en 2 partes iguales, porque es lo que está ahí en el denominador. Y tengo que tomar 9 de esas 2 partes iguales. ¿Me alcanza? No, porque fíjense, 1, 2. Tengo que tomar 9.
O sea que a la unidad que sigue entre el 4 y el 5, lo vuelvo a dividir en 2, lo vuelvo a dividir en 2, lo vuelvo a dividir en 2. Bueno, que es el 8. 9. Bien. Lo vuelvo a dividir en 2, lo vuelvo a dividir en 2. Fíjense, ahora tengo 3 partes enteras y 9 medios de las unidades siguientes. Entonces acá voy a tener 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios, 6 medios, 7 medios, 8 medios, 9 medios. Justamente acá es donde está el numerito entero. Perdón, el numerito mixto, que son 3 partes enteras y 9 medios de la unidad siguiente. Se representa así, un 3 y el 9 medios. ¿Bien? Fíjense que ese numerito es el que corresponde al 7,5. Y 15 dividido 2 nos da 7,5. Por lo tanto, acá la relación es de igualdad. ¿Bien? Ahora, entre 4 novenos y 5 medios son iguales, uno es más grande que el otro. Esa es la tarea que les queda a ustedes para resolver. 14A y C. Bueno, la actividad 14 es de intervalos numéricos. Bien, seguramente van a tener que hacer una lectura profunda de la teoría, ya que fíjense que en una clase los profes podemos explicar, pero todo merece un tratamiento mucho más profundo que no puede limitarse solo al tiempo de la clase. Entonces, dijimos el A y el C, por lo tanto, esos son los propuestos. Vamos a explicar la consigna. La dice determinar el valor de X, ¿sí? Fíjense, si el valor absoluto de X es igual a 2, ¿cuánto puede valer la X? El valor absoluto de X igual a 2, el valor absoluto siempre debe tomarse como la expresión equivalente distancia al 0. Entonces, ¿cuál es el numerito X cuya distancia al 0 es igual a 2? ¿Hay un solo número? ¿Hay más de uno? Díganme ustedes. Si acá está el 0, ¿no? Contéstenme la pregunta ustedes. A ver, ¿cuáles serían los numeritos X cuya distancia al 0 sea igual a 2? De todos los números reales estamos hablando, ¿cierto? ¿Alguien sabe? Es igual a la que tiene. Salomón dice 2. Sí, es cierto, Salomón. El 2 es uno de los numeritos que puede valer la X porque, fíjense, el 2, la distancia al 0, vale 2. Muy bien. ¿Es el único numerito que está a distancia 2 del 0? Pueden activar el micrófono. El menos 2 también. Muy bien, Valentín. El menos 2 también. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? Determinar el valor de X. Para el ejercicio entonces nosotros decimos que la X puede valer 2 o que lo es como una B corta, es una temática chiquita. O el X es igual a menos 2.
¿sí? Esta sería la noción geométrica del valor absoluto, ¿cierto? También se puede definir el valor absoluto como la raíz cuadrada de x al cuadrado. Bien, entonces, si la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a 2, ¿cuánto puede valer? ¿Cuánto puede valer la x? ¿Sí? Fíjense, si la x vale 2, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 4, ¿bien? Que esto nos da 2. Ahora, la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado también es igual a la raíz cuadrada de 4 y esto también nos da 2. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, x podría valer 2 o menos 2. O ese O en matemática lo representamos con una B. O x puede ser igual a menos 2. ¿Bien? Eso a modo de ejemplo. Les quedaría entonces a ustedes resolver este y este. Vamos a la parte C. Bien. En la cuestión de desigualdades, ¿sí? Fíjense. La desigualdad la podemos expresar de esta forma como un intervalo y podemos hacer también su representación gráfica. Entonces, cuando me parece un menor estricto, significa que a ese extremo no se lo toma. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si este es la recta real, nosotros tomamos el 0. Este intervalo, fíjense, son todos los numeritos reales, x, ¿sí? La x son todos los numeritos reales que están entre el menos 1 y el 4. O sea, 1, 2. ¿Cuántos números hay en un intervalo acá, entre el menos 1 y el 4? ¿Ustedes cuántos numeritos reales pueden haber acá? Nadie me responde. Cric, cric. Bien. Tenemos infinitos números reales, porque fíjense, entre el 0 y el 1 están todas las particiones que podríamos tomar, ¿sí? Fíjense, el 0,5, 0,75, 0,25, ¿se dan cuenta? Tenemos infinitos números reales. Entonces, esos intervalos de números reales, como son infinitos, nosotros los podemos representar a modo de desigualdad, es decir, x es un número real más chico que 4, que en este caso el 4 no lo toma, decimos que es un intervalo abierto, y lo vamos a representar con un paréntesis, ¿sí? Más chico que 4, entonces el paréntesis va abierto hacia la izquierda, es decir, los que están, esos serían, por ejemplo, x menores a 4. Esa sería la representación gráfica. Entonces acá yo tendría un intervalo no acotado por izquierda, porque los más chicos que 4 quieren ser todos estos hasta el infinito, ¿no? Entonces ese sería, por ejemplo, el intervalo menos infinito, es decir, no acotado por izquierda, y abierto por derecha, es decir, esos serían todos los x menores a 4. En matemática lo representamos de forma gráfica, como pueden ver ahí en la recta. En forma de desigualdad, como está ahí, o en notación de intervalo, como lo escribí ahí abajo. Bien, pero en este caso el ejercicio que queremos resolver no solamente nos pide los menores a 4, sino que también los mayores que menos 1. ¿Quiénes serían los mayores que menos 1? Todos los que están a la derecha del menos 1. Pero en particular, al menos 1 no lo toma. Eso lo representamos con un paréntesis, ¿sí? Con violeta marcaría todo. ¿Bien? Fíjense, los menores que 4 son los azules. Los mayores que menos 1 son los violetas. Ahora, los que cumplen las dos condiciones son solamente aquellos que están entre el menos 1 y el menos 4. Entonces, es decir, los que están pintados de violeta y de azul.
Por lo tanto, serían solamente los numeritos que están entre el -1 y el -4. ¿Bien? Entonces, como respuesta, cuando nos piden el intervalo, lo vamos a representar entre paréntesis para indicar que es abierto en -1, coma, abierto en 4. ¿Sí? Tipo de intervalo, este es un intervalo abierto. Y la representación gráfica es esta que hicimos acá. ¿Sí? Ustedes lo van a hacer así en el papel que tengan a mano. ¿Sí? No me estaría entrando ahí la representación gráfica dentro del cubito, pero iría ahí en el primer renglón, ¿sí? Esa es la representación gráfica. Bueno, ustedes van a tener que fijarse cuando aparece el mayor o igual, ya significa que no es abierto, sino que es cerrado. Significa que el 0 está dentro del intervalo de los valores que la X puede tomar. Fíjense, acá me está diciendo la X puede tomar los valores que están entre el -1 y el 4, pero en particular al -1 no. Es decir, a este no lo toma. Y al 4 tampoco. ¿Se dan cuenta? Es decir, ahí si uno quisiera ver, habría como un huequito vacío. El -1 no, porque es un menor estricto. Yo digo menor, sí o sí, más chico que 4. Si es más chico que 4, no puede ser igual a 4. Distinto es, por ejemplo, acá cuando me dicen 0,5, este sería un intervalo cerrado. En 0 y en 5. ¿Por qué? Cerrado. Porque dice X es mayor o igual, o sea que sí lo puede tomar al 0 y sí lo puede tomar al 5. ¿Sí? Entonces, en el apunte, ustedes van a poder ver donde está la explicación de la notación de intervalo, los distintos tipos de intervalos que entran en juego. Fíjense, de los intervalos que tenemos, esto que aparece aquí en la teoría es orden y notación. ¿Sí? Aquí tenemos intervalo abierto. Hay una pregunta. A ver. No entendí por qué no entraba el -1 y el 4. Bien, no entra el -1 y el 4 porque acá, fíjense que dice menor estricto. Ese símbolo es menor estricto. ¿Qué es distinto cuando aparece el símbolo menor o igual? ¿Sí? Si es menor o igual, la X puede ser, mayor. La X puede ser más grande y tomar el valor 0, en este caso. Por eso se llama mayor o igual y ahí aparece una rayita abajo. Ahora, cuando no me aparece esa rayita abajo, cuando me aparece solo el mayor, lo tomamos como un mayor estricto. Es decir, la X es sí o sí mayor que -1. Y si es estricto, significa que tiene que ser más grande, no puede ser igual. Por eso no lo tomaría. Al -1 ni al 4. Fíjense, esas desigualdades son estrictas. En el apunte de la teoría, acá, fíjense, están las explicaciones de cuando la diferencia cuando me aparece mayor o igual o solo el mayor. ¿Sí? Por ejemplo, acá donde me dice X menor a 3. ¿Sí? Bueno, acá se ha corrido la gráfica, ese paréntesis va en el 3, ¿no? Para la izquierda. X más chico que 3. Valor representamos con paréntesis. ¿Bien? Entonces, acá en este caso, X es mayor o igual a -4, lo representamos con paréntesis, puede tomar al -4 y es más chico, sí o sí, estricto que el 2. Entonces el estricto lo representamos con el paréntesis y cuando lo incluye al valor dentro del conjunto es con corchete. Fíjense, acá tenemos un intervalo abierto entre -1 y 1,5, ¿sí?
Acá tenemos x mayor a 0, entonces son todos los que están a la derecha de 0, pero el 0 no, ¿bien? Eso es un paréntesis. Y acá están los distintos tipos de intervalos. ¿Ven? Tenemos intervalos cerrados, cuando incluimos a los dos extremos, abiertos, cuando no se incluyen a los extremos, porque aparece menos la desigualdad estricta. Ahí puede ser mayor o igual, menor o igual. ¿Sí? Puede ser cerrado por izquierda y abierto por la derecha, que en este caso decimos semiabierto, semicerrado. También puede ser abierto por izquierda y cerrado por derecha. Bien. Y después los intervalos no acotados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, X mayor o igual que A. Entonces continúa hasta el infinito los numeritos que pertenecen al intervalo. Bien. Con esos cuadritos ustedes van a resolver la actividad que estábamos viendo el 14C. Bien. Esto a modo de ejemplo, para el viernes ustedes pueden avanzar en los seleccionados hasta donde lleguen y las profes el día viernes vamos a continuar con las explicaciones hasta el 25, ¿saben? O sea que los intervalos siempre son positivos. No, los intervalos son conjuntos de números reales, ¿sí? Dentro de un conjunto de números reales, como los intervalos, como son pedacitos de recta, hay infinitos números reales. ¿Te das cuenta? Pero esos pedacitos de recta pueden incluir o no a los extremos del segmento. ¿Te das cuenta? Entonces, si lo incluye o no, depende de que si es una desigualdad estricta o si es un menor igual o un mayor igual. ¿Bien? Bueno. Vamos a detener el video de la clase de práctica o quieren hacer no sé si tienen alguna preguntita más porque ya estamos en la hora. Profe, Sí. cuando estamos explicando la actividad 10, de ahí saltó a la 12 o a la 11, cuando explico de la recta numérica. Explicamos la 8, la 9, la 10, la 11, la 12 y la 14, C. Hasta ahí C. Eso es lo que alcanzamos a dar como ejemplo. En la parte de la recta numérica, cuando dio de ejemplo que pusimos número mixto, 3, que era 9 sobre 2. 3, 9 medios. Sí, esa era la actividad 12. A ver que me fijo, déjame revisar. La actividad 12 decía establecer las relaciones de igualdad o desigualdad. Ustedes tienen que decir si es igual, mayor o menor. El de la izquierda con el de la derecha. Ajá. Por ejemplo, el -2 con el -8. ¿Es igual? ¿Es menor? ¿Es mayor? Uh-huh. Ustedes tienen que ubicar ahí el símbolo que corresponde. Claro. Y de la recta numérica fue como para que nos guiemos. Yo lo que les expliqué del ejercicio 12 fue solamente el ítem D. Ajá. ¿Sí? Porque es el ejercicio donde aparece un número mixto y yo supuse que a lo mejor no todos conocen a los números mixtos, que es el 3, un ejemplo, el 3, 9 medio. Ah. Entonces, el 3, 9 medio les mostré cómo representarlo en la recta real. Y ahí podemos ver que el 3, 9 medio es el mismo número que el 15 medios. Los dos nos dan 7,5. Entonces ahí va un símbolo de igual. En todos los ejercicios les expliqué un solo ítem, no todos los ítems. Sí. Bueno, si yo les doy un ejemplo, cómo ese ejercicio se puede resolver. Ajá. La idea es que ustedes intenten realizar los demás y nos van preguntando las dudas, lo que no va saliendo, las dificultades. ¿Y el 11 cuál dio de ejemplo, profe?
Bueno, el 11 ese no lo expliqué porque solamente tienen que decir a qué conjunto numérico pertenece y ubicarlo en la recta real. El 11 Ah, sería una combinación del ejercicio 8, porque fíjense que en el 8 ustedes tienen que reconocer a qué conjunto numérico pertenece. Ajá. Representarlo en la recta real, les di un ejemplo con el 10. Entonces el 11 es una combinación del 8 y el 10. Ah, bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, vamos a detener la grabación. Tengan en cuenta que ha sido una explicación muy breve, lo que el tiempo nos permite.